creo que es propicio continuar hablando del campo misionero. Y le voy a hablar hoy de 6 personajes que en la palabra veo que son dignos de imitar. Pero hay un misionero perfecto. Y el tema de hoy es el misionero perfecto. Ya usted se ha de imaginar quién es. La verdad que ser un misionero, o para ser un misionero, es necesario ser movido por el amor. Aprender a servir, aprender a enseñar, aprender a vivir con obediencia. También es necesario usar estrategias, dependiendo obviamente de la guía del Espíritu Santo, como le decía en el mensaje o la enseñanza anterior. Para cumplir el anuncio del Evangelio implica adaptarse a nuevas culturas, le decía yo, poseer madurez espiritual y tener la capacidad de formar a otros. No ser un misionero solitario, creer que solo puede hacer el trabajo. Se necesita de otros. Y en los personajes que vamos a ver a la luz de la palabra, vamos a ver que ellos le transmitieron a otros el ser un misionero. Oramos y luego vamos a entrar en detalle. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que me das una vez más de poder compartir tu palabra, tener la oportunidad de compartir una enseñanza más acerca de lo que es ser un misionero. Yo te pido la gracia y que me sigas capacitando para de esa manera poder capacitar a otros y poder trabajar como equipo en ese campo donde hay tanta necesidad. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿y cuál es el significado y el propósito de ser un misionero? Pues un misionero competente es un mensajero llamado a anunciar el Evangelio, a actuar como un guía espiritual que busca mejorar la vida de los demás mediante el servicio, posiblemente en lugares lejanos o con necesidades también difíciles de poder resolver. Por ejemplo, cuando yo le comparto que cuando voy a los lugares donde hay mucha necesidad, pues yo trato de ayudar en lo que puedo, en aquello que Dios me ha capacitado. Por ejemplo, soy un agricultor, ya lo he compartido, sé cómo cultivar la tierra. Entonces, si llego a lugares donde la gente necesita un consejo, cómo mejorar el trabajo para tener una mejor cosecha, pues les damos consejos, también basándonos en la palabra de Dios. Entonces, un misionero competente debe reconocer que lo que hace proviene de Dios, no de sus propias habilidades. Eso tenemos que no olvidarnos de lo, así como le decía en el programa anterior, que reconocer que la excelencia, si somos misioneros, excelentes misioneros, debemos de saber que esa excelencia no es de nosotros, viene de Dios. Entonces un misionero debe vivir en oración, le decía yo, y estar constantemente estudiando la palabra de Dios para que esa sea la base fundamental en la labor que usted va a desempeñar como misionero. Debe de tener compasión, amor por las almas, ese amor profundamente por las personas necesitadas. Debe de anhelar así con todo su corazón que las personas reciban la salvación. Debe de ser una persona obediente, disciplinado. Esa es la función de un misionero competente. Obedecer, y debe de mantener la vida cristiana sólida, así con un testimonio, procurando vivir de la mejor manera. Un misionero competente es alguien que se adapta fácilmente, como le decía, a las culturas, ya sea en cuanto a la comida, más que todo, ¿verdad? No adaptarse a cosas paganas, obviamente. Entonces, se adapta fácilmente a los lugares donde va.
Mi esposa a veces me dice, a mí me preocupa salir con usted porque en todo lugar a usted le gusta y quisiera como tener un lugar ahí para vivir, o sea, se siente, o sea, porque Dios lo capacita a uno y se va adaptando fácilmente a los lugares. Entonces un misionero debe testificar de lo que Dios es, permitiendo obviamente que el Espíritu Santo sea el que prácticamente que testifique por uno más que todo. Servir, ayudar, eso es lo que debe ser un misionero, ayudar de manera práctica, enseñar a los niños. Por ejemplo, una vez yo estaba viendo unos niños pescando, entonces yo les enseñé cómo pescar y les regalé los anzuelos, les regalé, y qué alegres se fueron porque pues les enseñé cómo pescar peces pequeños. Tiene que ser con un anzuelo pequeño, no con un anzuelo grande. Entonces debe de ayudar de una manera práctica. Y recuerdo que en un viaje misionero llegaron unos niños a tirar la atarraya, entonces yo les enseñé cómo tirar la atarraya y empecé a estar con ellos allí. De hecho, tengo un video de esos niños que el Señor me permitió orar por ellos. Yo les dije, miren, lo que yo no alcance a hacer como misionero, ustedes lo van a continuar, y empecé a orar por ellos. Y sabe que uno de esos niños tenía como unos 4 añitos o 5 años por ahí, mi primer viaje misionero. Y déjeme decirle que ahora ya es un muchacho, y lo impactante es que unos misioneros lo tienen en una escuela, y son misioneros americanos, lo tienen en una escuela, y ahora es uno de los traductores que los misioneros usan en Honduras. Y qué tremendo, porque en aquel entonces cuando yo oré por él diciéndole que él iba a ser un misionero, que iba a hacer lo que yo no estaba pues al alcance de hacerlo yo, y imagínense, él es un intérprete ahora de los misioneros. Ya es un misionero el niño, que era un niño, ahora es un muchacho. Entonces cuando yo me pongo a preparar esta enseñanza para aquellos que quieren ser un misionero, vuelvo a repetirle, debe de ser un testimonio andante, debe de servir de una manera práctica a las personas, a los lugares donde va, capacitarse de una manera que pueda saber usted que usted se está dejando formar del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para estar preparado para el trabajo, que es duro, obviamente, es arduo el trabajo en el campo misionero. Y no se trata de ser perfecto, sino de tener un corazón dispuesto y fiel, que confía en el poder de Dios. Eso es todo lo que tiene que ser un misionero. Entonces, el ejemplo de misionero que yo le quiero mencionar en la palabra, le decía que hay 6 misioneros que marcaron la diferencia, pero uno fue perfecto, uno fue un poquito rebelde. Dentro de los 6, el número 5 que le voy a mencionar, creo que fue un poquito rebelde al comienzo de una misión que le delegaron, pero con todo obedeció, aunque fue duro el poder obedecer, pero se convirtió en una nación. Entonces vamos a ver estos ejemplos aquí en la palabra de esos misioneros que desarrollaron una excelente labor, según yo lo veo en la Biblia. Y uno de ellos es el apóstol Pablo. Fue un gran misionero. Usted lo ve en la palabra. Llevó el evangelio a muchas naciones. Lo dice la Biblia, que predicó en Asia Menor, Grecia, Roma. Fundó iglesias y formó líderes. Entonces es un gran misionero el apóstol Pablo. El número 1 que lo tengo yo. Dejé el misionero perfecto para el final, porque se lo mencioné en el programa anterior, donde le decía que pues hay un misionero de misioneros al cual debemos de anhelar imitar. Entonces vemos que el apóstol Pablo fundó líderes, formó iglesias fundó iglesias y líderes, y perseveró en medio de tanta persecución, cárceles, un sufrimiento, un hombre que sufrió mucho. Entonces lo vemos en la palabra. Por tanto, todo lo soporto, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:10. Todo lo soporto por amor de los escogidos, escuche bien, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús
con gloria eterna. Es decir, que el verdadero misionero es perseverante y vive con propósito eterno. Eso es lo más bonito. Otro misionero que fue tremendo, el apóstol Pedro. Pedro fue un misionero tremendo. Predicó. Usted sabe los mensajes, ese mensaje que se tiró en el Pentecostés, convertidos 3,000 personas. Rompió barreras, culturas al llevar el evangelio a los gentiles. Impactante. Cuando llegó donde Cornelio, usted ve todo eso. Creció espiritualmente y fue transformado por Dios. Un hombre que marcó, lo puede leer ahí usted las hazañas del apóstol Pedro ahí en Hechos 10, ahí puede leerlo usted. Entonces vemos que llevó el mensaje a los gentiles. Cuando los gentiles oyeron las buenas nuevas, esto es impactante y lo dicen. Le voy a leer unos versículos mejor porque es mejor que usted pues escuche que le estoy leyendo la palabra, no le estoy inventando. Dice Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces vemos que Dios ama a las personas por igual. Y un misionero competente tiene que llevar el mensaje a cualquier persona, sea rico, sea pobre, sea lo que sea. Tiene que saber que Dios no hace excepción de personas, como se le reveló a Pedro. Entonces vemos que Dios usa personas imperfectas que se dejan transformar. El apóstol Pedro no era perfecto, Pablo igual, pero Dios los iba preparando. Otro gran misionero que yo veo en la palabra es el evangelista Felipe. Ese hombre fue un gran misionero. No buscó fama, solamente fue obediente. Predicó, usted lo ve en Samaria, y dio fruto allí de su predicación. También obedeció al Espíritu Santo al ir al desierto para evangelizar a un solo hombre. Mire qué tremendo, al etíope. Entonces, cuando Felipe anuncia el mensaje en Samaria, véalo aquí en Hechos 8:4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Mire qué lindo, un misionero anunciando la salvación. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sabe? Algo que yo puedo entender, que si una persona dice que es misionero y nunca en su trabajo como misionero ha visto esto, si ha manifestado Dios de esta manera, yo creo que no es un misionero. Porque un misionero tiene que suceder esto: las sanidades. Imagínense los paralíticos siendo sanados, los cojos, tremendo. Entonces es una de las manifestaciones de un misionero que Dios ha enviado, de un verdadero misionero. Tiene que llegar esa bendición de poder ver milagros, sanidades. Dice Hechos 8:26, cuando fue enviado al desierto, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Allí fue enviado a una tan sola persona. Entonces un misionero debe de saber que puede ser enviado por una sola persona. Yo he tenido el privilegio de ir a lugares donde ha habido alguna campaña. Y esto es impactante. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios está en el asunto, no se trata de multitudes. Un misionero obedece nada más, tanto en multitudes como en una sola persona. Entonces así vemos que este varón Felipe fue un misionero tremendo. El número 4 que le quiero mencionar es otro misionero que me impacta, porque fue un gran misionero
animador y formador de nuevos creyentes. Bernabé, por ejemplo, creyó en Pablo cuando otros dudaban del mensaje de Pablo. Trabajó en equipo y fortaleció a la iglesia. Vemos que era un varón que estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces, eso debe tener un misionero. Claro, ya les dije, solo hay uno que es perfecto, pero recuérdese que nosotros estamos buscando el camino de llegar a la perfección. Ya Dios nos ve perfectos, pero tenemos que ser obedientes. Si Dios nos está enviando a usted a ser un misionero, anhele estas virtudes que tenían estos hombres que fueron enviados, que marcaban la diferencia. Claro, compararse al apóstol Pablo, por ejemplo, está como, no sé cómo, a Bernabé, estos grandes hombres, a Pedro, imagínense convertirse con un mensaje 3,000 personas, pero debemos anhelarlo. Y desde el momento que yo he estado trabajando en el campo misionero, siempre he estado viendo estos ejemplos de hombres que dedicaron su vida anhelando, y eso es lo que me ha dado el privilegio de ver muchas manifestaciones del poder de Dios. Entonces vemos que Bernabé, como le decía, estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Veámoslo en Hechos 11:24. Ahí usted lo puede leer si usted gusta, para que pues el tiempo se nos está yendo rápidamente. Entonces el misionero también edifica y anima a otros. Eso es lo que tiene que tener usted en mente, que si va a trabajar en el campo misionero es para eso, para ir a animar a otros, para ir a decirles sigamos. Yo he tenido el privilegio de llegar a lugares donde hay pastores que ya quieren hasta de salirse del concilio o de las coberturas que tienen porque no les ayudan, y yo he llegado como un misionero a decirle, ¿sabe qué? Tenga paciencia, manténgase, porque pues a lo mejor la ocupación de los líderes no está, mientras ellos despiertan o tienen el tiempo de atenderlo, yo le voy a apoyar, y he estado apoyando, animando a edificar la iglesia que ellos pues están trabajando, y es bonito porque después ellos continúan siempre bajo sus coberturas y ahí están bendecidos. Entonces un misionero no llega a hacer divisiones, al contrario, llega para ayudar, para fortalecer de alguna manera a los siervos que están debilitados. Como le decía, de los personajes que yo le quería mencionar, o le estoy mencionando, que ya llevo 4 y vamos con el número 5. Había uno que no fue tan así, como que tuvo temor a hacer el trabajo que se le envió de ir a anunciar. Estoy hablando de Jonás. Jonás, aunque al inicio desobedeció, pero Dios lo usó para llevar arrepentimiento a Nínive. Usted lo ha visto en Jonás capítulo 3, allí puede ver que su mensaje produjo un avivamiento en la nación de Nínive. Entonces, de momento usted sabe la historia, la palabra, que él fue desobediente, que está ahí un cántico que dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Entonces la gente lo tiró al mar profundo y un pez se lo tragó. Desde niño cantábamos eso. Entonces vemos que a veces como misioneros se nos va a delegar una función y de repente como que no nos va a parecer mucho, pero que si Dios nos está mandando tenemos que cumplir esa orden de parte de Dios, porque el propósito de Dios es siempre bendecir, ¿verdad? Los hombres de Nínive vemos que se arrepintieron. Léalo ahí en Jonás. Allí es donde usted puede ver que realmente cuando Dios envía a alguien lo va a respaldar, y el mensaje de Jonás fue respaldado porque era de parte de Dios. Entonces la misión no es de nosotros, la misión es de Dios, y sabemos que Dios es misericordioso aún con los rebeldes, porque sabe, si mandó a Jonás a Nínive era porque vemos que era un pueblo rebelde, y el gran amor de Dios hacia esa nación envió a Jonás a anunciarle que se arrepintiera. Entonces vamos llegando al número 6, que debía estar en el número 1. Lo dejé al final porque se lo estuve mencionando en el programa anterior, donde estaba diciendo que para mí el misionero de misioneros es
Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Él cumplió una misión extraordinaria. Él es el mayor ejemplo. ¿Por qué? Porque Él vino del cielo a la tierra por amor a usted, por amor a mí. Sirvió, enseñó, sanó y dio vida. Y qué lindo que nos ha dado vida y vida en abundancia. Nos envió a continuar esa misión. Entonces, si yo le estoy hablando de Jesús, es porque es necesario que nosotros aprovechemos el tiempo. Dice Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Es decir, la misión nace del amor y del sacrificio, porque por amor vino Jesús a sacrificar su vida por amor a la humanidad. Yo creo que es precioso cuando entendemos que somos llamados para cumplir una misión aquí en la tierra. Yo quisiera que todo el mundo tuviera esa pasión de ser un misionero apasionado por las almas perdidas, porque tenemos un ejemplo grandioso de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a las almas perdidas dejó la comodidad del cielo, vino a la tierra a vivir en carne propia, lo que les mencionaba anteriormente, el desprecio, el menosprecio, la crítica, el sufrimiento. ¿Cuánta cosa sufrió Jesús por amor a que nosotros, los humanos, vivamos dignamente aquí en la tierra? Y déjeme decirle que este es un privilegio, ir a cualquier lugar a anunciarle a la gente. Hace poquito me encontré un hombre acá que conozco el lugar de a donde él es, del país donde él es. Yo conozco el lugar y sé que son gente bastante pobres y que luchan por venir a Estados Unidos, y cuando vienen aquí algunos aprovechan, otros no. Y este hombre pues anda en la calle, viviendo en la calle, y yo empecé a darle el mensaje y empezó a llorar aquel hombre. Bueno, hasta yo terminé llorando en ver la gran necesidad. Entonces es apremiante, estimados hermanos, que nosotros hagamos la obra misionera. Todos somos enviados, claro, hay unos que ya con el ministerio primario, pero todos estamos delegados para anunciar buenas nuevas, para decirles a las personas que en Cristo se vive mejor, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay paz. Hay abundantes añadiduras cuando somos obedientes. Entonces yo creo que estaré siempre hablando del campo misionero, reconociendo que y hay más personajes en la palabra. Yo solo saqué estos 6 para ponerlos de ejemplo a seguir. Por ejemplo, el apóstol Pablo, un hombre que, bueno, imagínese a quién llama a Dios, y eso es lo que tiene que ser usted. Ustedes lo van a criticar. Por ejemplo, a mí me han criticado, como dicen, misionero es el hijo de Julana, el hijo de Julano, el Moisés misionero. ¿Qué misionero va a ser ese? ¿Sabe qué decían de Pablo? No es el que perseguía a los cristianos, no es el que mataba a los creyentes. O sea, siempre van a hablar de un pasado de nosotros, pero ¿sabe qué? De Jesús decían, no es el hijo del carpintero, siendo el perfecto misionero que vino a dar su vida por amor a la humanidad. Lo criticaban. Entonces, no tenga miedo a la crítica. Si usted se convierte a Cristo, usted será nueva criatura. Y dice la Biblia que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no tenga miedo a anunciar el evangelio. Sabe que cuando tenemos ese corazón de misionero apasionado para que las personas vivan mejor, yo como me gozo cuando veo gente prosperada, veo gente bendecida. Tremendo es saber que Dios es Dios de oportunidades. Recuerdo que una vez alguien de otro país me mandó un mensaje viendo el lugar donde yo me congrego, donde estoy sirviendo, que yo mostré un aparato que tenemos nosotros acá para las transmisiones, y era un joven y me dijo, mire, qué bendición donde está usted. Me dijo, cómo hay cosas tremendas, qué privilegio estar en ese país. Entonces le digo yo, algún día usted va a estar en este país también y va a tener las oportunidades también. Y mire, se casó con una muchacha ciudadana y ahora está acá en Estados Unidos, viaja a su país, está bendecido, su casa propia, con carro, posiblemente con cuenta en el banco.
donde antes luchando, ahora tienen. Entonces, lindo es cuando uno tiene un corazón que anhela el bienestar para los demás. Esa es la función de un mensajero de Dios, es decir, de un misionero. Por eso yo quiero invitar a los creyentes que quieren ser un misionero. Y si usted no es creyente, no es hijo de Dios por medio de lo que la Biblia dice, porque recuérdese que ser hijo de Dios se requiere aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador para convertirse en hijo de Dios. Antes de eso solo somos creación de Dios. Y si usted desde ya está anhelando ser un misionero y aún no es creyente, venga a Cristo y déjese capacitar por medio de la palabra, por medio del consejo que estamos dando nosotros, los que estamos dando un pasito más adelante que usted. Pero Dios puede darle ese privilegio de ser un misionero usted también. Mire qué privilegio estar siendo capacitado aún antes de ser hijo de Dios, antes de ser creyente. Ese es un privilegio. Entonces es importante que aprovechemos los dos grupos, los creyentes. Capacitémonos, anunciemos el evangelio a otros, anhelemos que a otros les vaya bien, vivamos una vida que realmente sea de testimonio de que somos hijos de Dios. Luchemos por eso. Sé que no es fácil, cuesta. Yo puedo dar testimonio de eso. No es fácil cuando vienen a insultarlo a uno, a darle con el machete a la cerca, a ponerle la pistola en la cabeza. Si no te tomas esta bebida, te pego un tiro. Se sufre como creyente. Hay aflicciones, hay dificultades, pero ¿sabe qué? En lo profundo del corazón, diciéndole: Señor, ten misericordia de esta persona, que te pueda conocer un día. Eso solo Dios lo puede dar, ese corazón de tener esa capacidad de poder soportar, porque sabemos que esta persona está actuando impulsada por Satanás. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas que no están bien, hablando mal, actuando mal, en contra de alguien que lo único que hace es el bien. Entonces es importante que nosotros nos capacitemos para seguir anunciando el mensaje de salvación. Y si Dios lo capacita como un misionero, ya que pueda salir más allá de su ciudad, de su cantón, de su comunidad, gloria a Dios. Pero si Dios lo está usando aún con los suyos en su casa. A mí me ha tocado trabajar con mi familia como misionero, porque siempre he dicho: no puedo estar yo luchando por otras almas y abandonando a mi familia. Siempre los tengo en mis oraciones, y cuando puedo los que pues les aconsejo. Algunos están viniendo, no solamente los cercanos, sino también familias un poquito lejanas. Estamos orando por ellos y pidiéndole a Dios, y se regocija nuestro corazón cuando vemos familiares que están viniendo a los pies de Cristo. Entonces yo quiero despedirme, pero no sin antes hacer un llamado. Si usted quizá un día puso su corazón dispuesto para la obra misionera, pero por una X razón se decepcionó, porque le pagaron mal, porque hay gente que usted le puede ayudar mucho y pagan mal muchas veces, pero recuérdese que la excelencia no es de nosotros, es de Dios, y que tenemos este tesoro en vasos de barro, como dice el apóstol Pablo. Entonces el Espíritu Santo está aquí en nosotros fructificando, y qué mejor que fructifique amor por las almas perdidas, por los necesitados. Si usted también, estimado oyente, no ha recibido la salvación por medio de la fe en Jesucristo, yo le invito que haga a esta oración de fe y dígale: Señor Jesús, reconozco que tú veniste del cielo, fuiste enviado a la tierra, cumpliste el propósito de morir en la cruz del Calvario, ofrendando tu vida voluntariamente, y esa muerte no llegó hasta la tumba nada más. Resucitaste al tercer día, y ahora tú estás vivo, y te recibo como mi Salvador. Dígale de esa forma, con palabras así genuinas, creyéndolas en su corazón, y usted viene a vivir una vida diferente de ahora en adelante, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Ya el pasado ya no tiene nada que ver para la salvación. Dios perdona sus pecados, lo limpia de toda maldad y lo convierte en una persona de bien. Así es que yo le invito a hacer esa oración de fe, y desde ya le doy la bienvenida a la familia de la fe. Y los que anhelan ser misioneros, pues sigámonos capacitando para seguir llevando este glorioso mensaje a las naciones. Gloria a Dios.
Bueno, solo avísenos de a dónde nos ha escuchado la transmisión. Si usted lo escuchó por radio o lo está escuchando en las redes, pues háganos saber, déjenos un mensajito allí para saber de a dónde está la audiencia siendo bendecida. Un fuerte abrazo a todos y que Dios les bendiga.